El 25 de febrero de 2026, el Instituto de Finanzas Internacionales publicó su informe Global Debt Monitor. La cifra principal recorrió los escritores de cada fondo de cobertura y cada mesa de operaciones del planeta. Alrededor de 348 billones de dólares. Esa es la cantidad total de deuda global acumulada entre gobiernos, empresas y hogares al cierre de 2025. El aumento en solo un año alcanzó los 29 billones de dólares. Para dimensionar esa magnitud, el incremento anual de la deuda es comparable al tamaño del Producto Interno Bruto total de Estados Unidos. La arquitectura de esa montaña de deuda ha cambiado. Durante la pandemia, los hogares y las empresas tomaron prestado agresivamente. Este ciclo está impulsado por una fuerza diferente. Los gobiernos, los países soberanos sumaron más de 10 billones de dólares al total global, con Estados Unidos, China y la zona euro responsables de la mayor parte del aumento. En este video vas a entender por qué esta cifra importa más que cualquier otra en los mercados financieros actuales. Vas a ver hacia dónde se está moviendo el capital inteligente para protegerse, y vas a descubrir por qué los activos que la mayoría considera seguro ya no cumplen esa función en el nuevo régimen de deuda. Detengámonos un momento en los números que definen el riesgo actual. La deuda pública global alcanzó aproximadamente 106.7 billones de dólares a finales de 2025. La deuda corporativa no financiera superó los 100 billones. Los hogares sumaron 64.6 billones. La relación deuda-Producto Interno Bruto se situó en el 308% a nivel global. En los mercados emergentes, la cifra escaló a un récord superior a los 235% del Producto Interno Bruto. El dato más revelador no es el nivel absoluto, es la velocidad de la acumulación. Nunca en la historia moderna se había añadido tanto volumen de deuda en un periodo de paz, fuera de una crisis financiera o una pandemia. El organismo crediticio Moody's advierte en su Panorama Soberano 2026 que los déficits fiscales persistentes en las principales economías, combinadas con condiciones monetarias acomodaticias, podrían impulsar una mayor acumulación de deuda mientras aumentan los riesgos de sobrecalentamiento en partes del mercado. La pregunta que sigue es inevitable. ¿Quién va a pagar esta deuda? La respuesta tradicional sería los contribuyentes mediante impuestos más altos, o los inversores mediante inflación que erosione el valor real de los bonos, o los prestatarios mismos mediante reestructuraciones y quitas. La respuesta que está emergiendo en los mercados es más sutil y más preocupante. El informe del Banco de Pagos Internacionales de enero de 2026 documentó un fenómeno que los gestores de patrimonio están incorporando silenciosamente a sus modelos. Los bancos centrales han comenzado a diversificar sus reservas lejos del dólar estadounidense, a una velocidad que no se veía desde la década de 1990. Por tercer año consecutivo, los bancos centrales compraron más de 1.000 toneladas de oro en 2024. A mediados de 2025, el peso del oro en reservas ha aumentado significativamente frente a activos denominados en dólares. El euro se mantiene como una de las principales alternativas al dólar en reservas globales. Desde 2021, el porcentaje de monedas de reserva no tradicionales en las reservas globales se duplicó hasta alcanzar el 20%. Esta rotación silenciosa es la señal más clara de que el régimen de deuda está cambiando. Los guardianes del sistema financiero global ya no confían en que un solo emisor de deuda pueda sostener la estructura actual. UBS publicó en marzo de 2026 un análisis sobre el papel de los activos alternativos en este entorno. La conclusión fue directa. El fin del ciclo de recortes de tasas y el aumento de los niveles de deuda global fortalecen el caso para los activos alternativos que pueden proporcionar nuevas fuentes de retorno y reducir el riesgo de la cartera. Dentro de los alternativos, los fondos de cobertura globales macro encabezan las preferencias. Estas estrategias han demostrado históricamente un desempeño sólido durante crisis geopolíticas, ofreciendo retornos similares a los de las acciones con una volatilidad significativamente menor.
Las estrategias de mercado neutral también ganaron tracción. Su capacidad para generar retornos tanto en mercados alcistas como bajistas, limitando la exposición direccional, las convierte en una herramienta valiosa cuando la dirección del mercado es incierta. En capital privado, los gestores están favoreciendo adquisiciones de empresas de mediano mercado orientadas a valor y fondos secundarios. El resurgimiento de las actividades de fusiones y adquisiciones están creando oportunidades frescas para estrategias de arbitraje de fusiones. La advertencia para 2026, publicada por la OECD en su informe de deuda global, identifica dos vulnerabilidades estructurales que los inversores minoristas suelen subestimar. La primera es el cambio en la composición de los inversores en bonos gubernamentales. El papel creciente de inversores más sensible al precio, como fondos de cobertura y gestores de activos de alta rotación, hace que los mercados de deuda sean más vulnerables a shocks súbitos. Cuando estos inversores deciden salir, lo hacen rápido y en coordinación. La segunda es el acortamiento de los plazos en emisión. Los gobiernos, enfrentando costos de endeudamiento más altos en plazos largos, están emitiendo más deuda a corto plazo. Esto reduce el costo inmediato, pero aumenta el riesgo de refinanciación. Cada vencimiento se convierte en un evento de liquidez que debe ser gestionado. Para el inversor individual, esto se traduce en una recomendación clara. Los bonos gubernamentales de corto a mediano plazo, de 2 a 10 años, ofrecen rendimientos atractivos sin asumir el riesgo de duración de los bonos largos. El análisis de Allianz Research de abril de 2026 planteó una tesis que merece atención. Las tensiones geopolíticas en Medio Oriente demostraron un patrón que se repite desde la invasión de Ucrania. Cuando un shock geopolítico conlleva consecuencias inflacionarias, los activos de refugio tradicionales dejan de funcionar como tal. La reacción de los activos de refugio fue inconsistente y menos predecible que en ciclos anteriores. Los bonos gubernamentales tampoco. El yen japonés y el franco suizo, históricos destinos de huida, se mantuvieron planos. La única protección genuina durante esa crisis fue el dólar estadounidense. Esta es la nueva realidad que los multimillonarios ya están asimilando. La era de un único activo de refugio global está llegando a su fin. Los activos verdaderamente seguros se han vuelto regionales. Los bonos del Tesoro de Estados Unidos protegen contra el estrés de financiamiento en dólares. Los Bundes alemanes protegen contra riesgos domésticos europeos. Los bonos japoneses protegen dentro de Japón. Ninguno protege todo simultáneamente. La consecuencia práctica es una recomendación que aparece en los informes de UBS, BlackRock y Allianz. La diversificación ya no significa mezclar acciones y bonos del mismo país. Significa diversificación geográfica genuina, exposición a monedas distintas al dólar y una asignación significativa a activos reales que no dependen de la confianza en ningún emisor soberano. La deuda global alcanzó los 348 billones de dólares. La deuda pública estadounidense supera el 120% de su Producto Interno Bruto. Los bancos centrales están comprando oro al ritmo más rápido de los años 90. Los mercados de bonos están siendo repoblados por inversores sensibles al precio que abandonarán la nave en la primera señal de tormenta. Los gestores de los mayores patrimonios del mundo están rotando hacia activos con flujos de caja contratados, hacia infraestructura que genera ingresos indexados a la inflación, hacia estrategias de cobertura que limitan el riesgo de caída y hacia regiones cuya dinámica de deuda es menos frágil que la de Estados Unidos y Europa. El inversor común tiene una ventaja sobre ellos. No necesita generar retornos extraordinarios cada trimestre. No tiene comités de inversión que exijan desempeño inmediato. Puede esperar, puede aceptar rendimientos más bajos a cambio de mayor seguridad. Puede permitirse la liquidez que los grandes fondos envidian. Esa ventaja solo sirve si se usa. Llegar hasta aquí es solo el comienzo. Si quieres tomar mejores decisiones con tu dinero y entender cómo funciona realmente el sistema antes de que el sistema cambie, este es tu lugar. Suscríbete. Aquí construimos criterio para ejecutar.